Mamá, usted no está en la lista. Mi hijo me frenó en la entrada de la boda de mi nieta, frente a 200 personas. Me llamo Julia, tengo 72 años, soy viuda. Pero ellos se olvidaron de un detallito. Quien pagó toda la fiesta fui yo. Había pasado toda la mañana arreglándome. Usted sabe cómo es. Boda de nieta. La primera nieta es un evento que una espera toda la vida. Estoy muy feliz de que estés aquí. Si estás escuchando esta historia, dale like, suscríbete al canal y cuéntame en los comentarios desde dónde nos estás escuchando. Quiero saber hasta dónde llegan nuestras historias de abuelas. Mi Clara, parecía ayer que yo le cambiaba los pañales a esa niña, que le enseñaba a hacer el arroz con leche, que a mi difunto esposo, Armando, tanto le gustaba. Y ahora se estaba casando. El corazón de abuela no se aguanta de orgullo. Escogí mi mejor vestido, uno rosa de seda que guardaba para una ocasión especial. Me puse el collar de perlas que fue de mi mamá, y ese perfume francés que solo uso en días de fiesta religiosa. Yo me sentía bonita, digna. Quería que Clara me mirara y viera a una abuela feliz, una matriarca. Mal sabía yo que el papel que mi hijo, Ricardo, me había reservado era el de estorbo. En los últimos 6 meses, mi vida giró en torno a esa boda. Ricardo y mi nuera Sonia vinieron a mi casa, se sentaron en mi sillón de terciopelo, tomaron mi café y con los ojos más dulces del mundo me explicaron las dificultades. Mamá, ya sabe, las cosas están difíciles, empezó Ricardo, y nosotros queremos tanto darle la boda de sus sueños a Clara. Yo, tonta que soy, abrí el corazón y la cartera. ¿Cuánto cuesta la boda de ensueño de mi nieta?, pregunté. Y ellos me mostraron presupuestos de una hacienda a las afueras de la Ciudad de México, que parecía un palacio, un banquete que servía hasta langosta y un vestido que costaba lo mismo que un coche compacto. Y yo pagué todo. Cada centavo, más de 120,000 pesos, todo transferido desde mi cuenta, la cuenta que Armando me dejó para que yo tuviera una vejez tranquila y para poder ayudar a la familia. Yo firmé los contratos. Yo negocié con los proveedores. Mi nombre estaba en cada pedacito de esa fiesta. Tomé un taxi y fui canturreando bajito. El chofer, un muchacho simpático, hasta me echó un piropo. Se ve bien elegante, doña, ¿eh? Seguro va para una fiesta buena. Yo sonreí y dije, voy al día más feliz de la vida de mi nieta. Cuando llegué a la hacienda Recanto Dorado, así la habían bautizado, para que sonara fino, el lugar estaba deslumbrante. Arcos de flores blancas, lucecitas colgadas en los árboles, música clásica suave. Los invitados iban llegando, todos bien vestidos, riendo. Eran como 200 personas que yo conocía. Amigos de la familia, vecinos, parientes lejanos. Todos me saludaban de lejos, levantando la mano. Buenas noches, doña Julia. ¡Qué fiesta tan bonita! Caminé orgullosa hasta la entrada principal. Ricardo y Sonia estaban ahí, recibiendo a los invitados. Mi hijo llevaba un traje que parecía hecho a la medida sobre su cuerpo. Mi nuera, Sonia, con un vestido verde esmeralda que brillaba más que árbol de Navidad. Ricardo, hijo, qué bendición, dije, acercándome para darle un beso. Él no se movió. Ricardo me miró a los lados y su rostro se cerró. No parecía el niño al que yo amamanté. Parecía un gerente de banco negándome un préstamo. Sonia, a su lado, desvió la mirada y fingió acomodar una flor en el arreglo de la mesa. Mamá, dijo, y su voz era fría como hielo. ¿Qué hace aquí? Yo me reí, pensando que era una broma. ¿Cómo que qué hago? Vine a ver casar a mi nieta. Vine a la fiesta, pues ¿qué más? Fue cuando tomó la carpeta que tenía la recepcionista. Pasó el dedo por la lista 1, 2 veces, con una seriedad que me hizo un nudo en el estómago. La música pareció bajar de volumen. Las 200 personas en la fila detrás de mí se quedaron en silencio. Yo sentí todas las miradas sobre mí. Mamá, usted no está en la lista, dijo, en voz lo bastante alta para que todos oyeran. Mi sonrisa se congeló. ¿Cómo que no estoy en la lista, Ricardo? ¿Qué broma es esta? No es broma, dijo impaciente. Su nombre no está aquí. Debe haber sido un error con la invitación. ¿Error con la invitación? ¿La invitación que yo había pagado? La lista que yo misma ayudé a Sonia a revisar
para que no se quedara ninguna tía del pueblo fuera. La humillación me subió por el rostro como fiebre. Sentí mis mejillas arder. Miré a Sonia, que ahora me miraba con una sonrisita victoriosa, casi imperceptible. Miré a las 200 personas mirando la escena. Vi a doña Matilde, mi vecina de 30 años, con la mano en la boca, escandalizada. Vi a mi sobrino Carlos fingiendo mirar el celular. Nadie dijo nada. Nadie me defendió. Fui expulsada delante de todos, tratada como una colada, una indigente, un estorbo público. Respiré hondo. Una vida entera de dignidad no iba a ser destruida por un chamaco ingrato. No les iba a dar el gusto de verme llorar o gritar. Acomodé mi collar de perlas. Miré directo a los ojos fríos de Ricardo. «Está bien, hijo». Mi voz salió firme. Para mi propia sorpresa, no tembló. Si fue un error, le pido disculpas por estorbar. Me di la vuelta e hice la caminata más larga de mi vida. Pasé por la fila de 200 personas que se abrieron para dejarme pasar, como si yo fuera una enfermedad contagiosa. Nadie me tocó. Nadie me ofreció un brazo. Caminé con la cabeza en alto, pasando bajo los arcos de flores que yo pagué, escuchando la música clásica que yo escogí, saliendo de la fiesta que yo había proporcionado. El taxista seguía ahí, en el punto de espera. «¿Qué pasó, doña? ¿Se le olvidó algo?», preguntó. «Sí, olvidé», dije, entrando al coche. Olvidé quién era realmente mi hijo. El camino de regreso a casa fue en silencio. La rabia por el desprecio público era tanta que ni siquiera podía llorar. La indignación moral me ahogaba. Ellos me usaron, tomaron mi dinero, chuparon mi buena voluntad, y cuando llegó la hora de celebrar, me desecharon como bagazo de naranja. Querían mi dinero, pero no me querían a mí. Les daba vergüenza la vieja. Llegué a casa y el silencio de mi departamento era ensordecedor. El vestido rosa parecía un disfraz ridículo. Me lo quité y lo aventé al piso. Me quedé ahí, parada en la sala, mirando el retrato de Armando en la pared. Armando nunca habría permitido eso. Armando habría mirado a Ricardo y dicho: «Tú no eres hijo mío». Pero Armando ya no estaba. Era solo yo. Podía sentarme a llorar. Podía llamar a mis hermanas y lamentarme. Podía tomar una pastilla para dormir y fingir que esa noche nunca pasó. Pero la Julia que regresó de esa fiesta no era la misma Julia que fue. La humillación había quemado a la abuelita boba y había despertado a Julia Bastos, la mujer que administró los negocios del marido durante 10 años después de que él enfermó. La mujer que cuadró cuentas, que negoció con proveedores y que sabía el valor de cada peso. No lloré. Fui a mi pequeño despacho, abrí el cajón de archivos y saqué una carpeta gruesa, color crema. En la portada decía: «Boda Clara». Adentro estaba todo. El contrato firmado con la Hacienda, recanto dorado a mi nombre, los recibos del banquete a mi nombre, las facturas de la decoración a mi nombre, los comprobantes de transferencia bancaria saliendo de mi cuenta a la cuenta de cada proveedor. Tomé el teléfono. Eran como las 8 de la noche, pero yo sabía que él contestaría. «Licenciado Matías, buenas noches. Habla Julia Bastos». Hubo una pausa al otro lado. «Doña Julia, qué sorpresa. Mis felicitaciones. ¿Hoy no es el gran día de la boda de su nieta?». Mis labios se curvaron en una sonrisa que no tenía nada de alegría. Era una sonrisa de hierro. «Licenciado Matías, usted ha sido mi abogado por más de 30 años, porque es el mejor, y necesito que mañana en la mañana sea el mejor. ¿Tiene 5 minutos? Para usted, doña Julia, tengo toda la noche». «¿Qué pasó?». «Pasó que me invitaron a retirarme de la fiesta que yo pagué. Pasó que mi hijo y mi nuera cometieron un pequeño error de cálculo. Creyeron que podían quedarse con mi dinero y tratarme como basura. Y necesito que me ayude a corregir ese error». Me senté en mi silla de cuero, la carpeta abierta frente a mí. El dolor en el pecho seguía ahí. La vergüenza todavía ardía. Pero ahora había otra cosa. Había un plan. Ricardo pensó que me había dejado fuera de la fiesta. No sabía que yo acababa de cerrarle la puerta a la vida cómoda que conocía. Al día siguiente, él no iba a recibir una cartita de disculpas. Iba a recibir una notificación. No dormí esa noche. ¿Cómo se duerme después de ser echada de la boda de la propia nieta como un perro callejero? Me quedé sentada en el sillón de la sala, el vestido rosa todavía tirado en el piso, monumento a mi humillación. Cada hora en punto,
El reloj de cuco que Armando me había regalado parecía gritarme en la cara: error, error, error. El sol salió, pero la casa siguió oscura para mí. No preparé café. El olor del café pasado, que siempre fue mi consuelo, ese día me supo amargo. El dolor en el pecho ya no era la puñalada aguda de la noche anterior, era un dolor sordo, pesado, el luto. Yo estaba de luto por el hijo que creía tener. A las 9 de la mañana en punto sonó el timbre. El licenciado Matías no solamente era mi abogado desde hacía 30 años, también fue padrino de bautizo de Ricardo. Había visto a mi hijo crecer. Julia dijo en cuanto abrí la puerta. No me dijo: buenos días. Miró mi cara, mis ojos hundidos, y la expresión de preocupación se transformó en una rabia justa. Por el amor de Dios, siéntate. Julia, siéntate. No me siento, Matías. Estoy bien. La carpeta está en la mesa. Él se quitó el saco. Un hombre de unos 75 años, pero todavía con la espalda recta de quien pasó la vida peleando en tribunales. Se sentó a la mesa del comedor, abrió la carpeta color crema y empezó a leer. Yo me quedé de pie, mirando por la ventana. El día estaba bonito. Los niños de la vecina jugaban en el patio. Un domingo normal, un domingo en el que yo debería estar desayunando en un hotel de lujo, riendo con mi nieta sobre la fiesta, quizás quejándome del dolor de pies por tanto bailar. Julia, llamó el licenciado Matías, y su voz me sacó del trance. Estoy viendo los contratos del banquete, los recibos de la decoración, el alquiler de la hacienda. Todo está a su nombre. Yo pagué todo. Matías, hasta los recuerditos de boda, dije sin voltear. ¿Y los pagos? Todos salieron de mi cuenta personal, transferencias directas. Él golpeaba con el dedo en los estados de cuenta que yo había grapado. No tienen cómo argumentar que fue un regalo en el sentido legal. Usted fue la contratante de todos los servicios. Técnicamente la fiesta era suya. Usted era la anfitriona. Me reí. Un sonido seco que me raspó la garganta. Anfitriona. Y me dejaron en la puerta. ¡Qué ironía! Eso es más que ironía, Julia. Eso es de una bajeza. Se quedó callado. Conocía a Ricardo. Yo sabía lo que estaba pensando. Estaba pensando en el niño al que vio hacer la primera comunión. ¿Qué quiere hacer?, preguntó. Podemos demandar por daño moral. Humillación pública con 200 testigos. Me di la vuelta y lo miré. Matías, ¿usted qué cree que quiero? ¿Una disculpa? ¿Un cheque de indemnización que ellos me paguen con mi propio dinero? Fue en ese momento que me cayó la ficha. No la ficha de la humillación, sino la ficha del poder. Ellos no me veían como madre o abuela. Me veían como una fuente, un pozo de dinero que nunca se acaba. ¿Y qué se hace con un pozo cuando ya no lo necesitas? Lo tapas. O, en el caso de ellos, me impiden entrar a la fiesta para no arruinar la foto. Me acordé de años de subestimación, de años siendo tratada como la viejita. «Ay, mamá, usted no entiende de inversión inmobiliaria», me dijo Ricardo, cuando yo sugerí que no comprara ese coche de lujo y mejor invirtiera en un departamento para rentar. «Doña Julia, ese celular está muy complicado para usted», me dijo Sonia, con esa vocecita de lástima, cuando yo pregunté por la app del banco. No sabían que, después de que Armando se fue, yo administré la empresa de transporte de carga durante 10 años. Negocié contratos con choferes, traté con sindicato, hice hojas de flujo de caja que harían llorar a Sonia. Vendí la empresa hace 5 años por una fortuna que Ricardo y Sonia creían que era nada más una buena pensión. No tenían idea del tamaño. Ellos pensaban que mis 100.000 para la fiesta eran un gran sacrificio. Para mí fue calderilla que di con amor y que me escupieron en la cara. Me vi desde fuera, la viuda buena, doña Julia, la que hace pan de elote, la que se queda con los nietos para que el matrimonio salga, la que firma el cheque para que la nieta estudie en el extranjero, la que paga la tarjeta de crédito de la nuera, solo esta vez. Yo no era una persona para ellos, era una función. Matías, dije, y mi voz ya era otra. Ese temblorcito de llanto había desaparecido. Era la voz de Julia Bastos, directora de Transportes Bastos e Hijos, como Armando bautizó la empresa, aunque Ricardo todavía era un niño. Guarde esta carpeta de la boda.
Es la prueba del daño, pero no es el arma. Matías me miró, confundido. ¿Julia? No estoy entendiendo. ¿Dónde están Ricardo y Sonia ahora? Pregunté. Bueno, hoy es domingo. La boda fue ayer. Deben estar yéndose de luna de miel. A París. Creo que oí a Clara comentar, dijo él. Perfecto. Tendrán 15 días de felicidad. Van a necesitar guardar ese recuerdo. Fui a mi otro despacho, no el social donde guardo los recibos de la casa. Fui al despacho de Armando, que siempre mantuve cerrado. Abrí la caja fuerte. Saqué otra carpeta, una carpeta azul. Volví a la sala. Puse la carpeta azul frente a Matías. ¿Y esto? Preguntó. Esto, dije, es el poder redescubierto. Él la abrió. Eran 2 escrituras. El departamento donde Ricardo y Sonia viven, en la colonia del Valle. 3 recámaras. Recámara principal con baño. Balcón amplio. Matías abrió los ojos. Está a su nombre, Julia. Claro que sí. Lo compré como inversión. Ricardo llegó con el cuento de que la renta estaba muy cara, que Sonia quería un lugar mejor para criar a los hijos. Yo les dije que podían vivir ahí de favor. Un comodato verbal. No hay papel firmado. No hay contrato de renta. Viven ahí desde hace 8 años de gratis. Nunca pagaron un peso de cuota de mantenimiento. Yo pago. Nunca pagaron predial. Yo pago. ¿Y la otra escritura? Preguntó. La casa de playa en Acapulco, donde pasan todos los puentes y vacaciones, donde Sonia se toma fotos y las sube a las redes diciendo: nuestro paraíso. Matías tragó saliva. Y en la cochera: Matías, vaya a mi estacionamiento, continué. Tengo un coche importado, gris oscuro. Es el coche que usa Ricardo. El coche de la empresa, les dice a los amigos. La empresa era mía. Yo vendí la operación, pero me quedé con los coches. El coche está a mi nombre. El seguro está a mi nombre. La tenencia, yo la pago. El licenciado Matías cerró la carpeta azul. Se recargó en la silla. Ya no parecía abogado. Parecía un general mirando el mapa de guerra. Julia Bastos, ¿qué quiere que haga? Ellos me sacaron de la fiesta, me borraron de la lista. Pues yo haré lo mismo. Empecé a caminar por la sala. El dolor de cabeza se había ido. El hambre se había ido. La tristeza se había convertido en combustible de avión. Primero, el departamento de la colonia del Valle. Quiero una notificación extrajudicial de desocupación. En cuanto pise en el aeropuerto, de regreso de París, quiero a un actuario esperando en el edificio. No, mejor. Quiero la notificación pegada en la puerta del departamento que no es de ellos. 30 días para salirse. 30 días. Julia, eso es lo que marca la ley, ¿no? Preguntó. Si fuera por el corazón, les daba 30 minutos. Pero yo sigo la ley. 30 días. Segundo, la casa de playa. Cambie las cerraduras. Mañana mismo contrate una empresa de seguridad. Si intentan entrar, es invasión de propiedad. Tercero, el coche. Eso es más sencillo. Va a mandar una carta certificada exigiendo la devolución inmediata del bien. Si no lo devuelve en 48 horas, levantamos denuncia por apropiación indebida. Cuarto, paré. Fui a mi bolsa que estaba tirada en el sillón. Saqué mi celular. Abrí la app del banco. Esa misma que Sonia juraba que yo no sabía usar. Fui a transferencias programadas. Ahí estaba. Mesada Ricardo Bastos. 20,000 pesos cada 1 de mes. Miré el botón cancelar. Matías, dije, mostrándole la pantalla. Mire esto. Él vio y silbó. 20,000 pesos al mes, murmuró. Es ayuda para el hijo, como les gusta decir. Sonia no trabaja, ¿sabe? Dice que es influencer digital. Influencia a las amigas a comprar cosas con mi dinero. Y el sueldo de Ricardo, en esa empresita de publicidad que abrió, apenas alcanza para el traje con el que me humilló. Apreté el botón cancelar. Una luz roja apareció. Transferencia programada cancelada. Listo, dije. Cuarto, el licenciado Matías se quedó en silencio un buen minuto. Me miraba de una forma en que no me miraba hacía años. No con lástima, como se mira a una viuda, sino con respeto. El mismo respeto que tenía por Armando. Te van a odiar, Julia dijo en voz baja. Ya me odian, Matías. Solo lo disimulaban bien porque necesitaban mi dinero. No me odian por mala. Me odian por vieja.
porque les recuerdo que no son nada sin mí. El odio ya estaba ahí. Lo único que va a cambiar es que ahora me odiarán de lejos. Y pobres. ¿Y Clara, tu nieta? Esa dolió. Esa fue la puñalada que giró. Clara, mi niña, ella fue cómplice. O supo que la abuela que pagó su vestido no estaba en la lista y no hizo nada. O fue una idiota útil, manipulada por el papá y la mamá. Clara hizo su elección, dije, y mi voz se quebró por primera vez. Cuando vio a su padre detener a la abuela en la puerta y no dijo una sola palabra, ella eligió. Eligió el lujo, eligió la fiesta, eligió el lado de ellos. Ahora tendrá que vivir con el lado que eligió, pero sin los beneficios de la abuela. Respiré hondo. Uno pasa la vida entera dándoles raíces a los hijos, Matías. Una se entierra en la tierra para que ellos crezcan fuertes. Pero cuando el árbol crece y solo da fruta podrida, hay que dejar de regar. Y a veces, Matías, a veces hay que cortar el árbol entero. El licenciado Matías se levantó. Guardó la carpeta azul en su portafolio. Tomó el saco. Voy a preparar las notificaciones hoy mismo, Julia. El actuario estará en el edificio cuando ellos regresen. El cerrajero estará en Acapulco mañana. Se detuvo en la puerta. ¿Y usted? ¿Usted va a estar bien? Miré el retrato de Armando en la pared. Seguía sonriendo, como siempre. Yo ya estoy bien, Matías. Anoche me sentí un error. Hoy me siento un comienzo. Él asintió y se fue. Cerré la puerta. La casa estaba silenciosa, pero ya no era el silencio de la derrota. Era el silencio antes de la batalla, el silencio de la estrategia. Mi hijo y mi nuera volaban sobre el Atlántico, tomando champaña, riéndose de la vieja loca a la que habían engañado. Iban a la ciudad luz. No sabían que, al volver, todas las luces de la vida fácil que conocían estarían apagadas. Los 15 días siguientes fueron los más extraños de mi vida. Ricardo y Sonia estaban en París tomando champaña y comiendo queso caro, y yo estaba en la Ciudad de México desmontando la vida que había construido para ellos. La ejecución fue silenciosa, exactamente como la planeé. La abuelita boba fue sustituida por Julia Bastos, estratega. Me sentía como una general de guerra, moviendo mis piezas en un tablero que solo yo veía. El primer día, lunes, el licenciado Matías me llamó. Julia, el cerrajero ya está en Acapulco. Las cerraduras de la casa de playa quedarán cambiadas antes del mediodía. Perfecto, respondí. Mándeme el recibo y las llaves nuevas con un mensajero de confianza. Mientras él cuidaba la playa, yo cuidé mi casa. Finalmente recogí ese vestido rosa que seguía en el suelo de mi cuarto y no lo lavé. Lo rompí. Lo rompí con mis propias manos, con una rabia fría que yo no sabía que tenía. Lo corté en pedazos y lo metí en una bolsa de basura. Después, hice una limpieza. Fui al cuarto de huéspedes, ese que ellos llamaban nuestro cuarto cuando se quedaban aquí. Quité las sábanas caras que Sonia exigió que comprara, las toallas bordadas, quité todo. Lo metí en bolsas de basura también. El cuarto de huéspedes volvió a ser solo eso, un cuarto de huéspedes. Pasé por la sala y me paré frente al portarretratos principal. Era una foto de la última Navidad. Yo, Ricardo, Sonia y Clara, todos sonriendo. La sonrisa de Sonia era la misma que me dio antes de que Ricardo me sacara de la fiesta. Tomé el portarretratos, saqué la foto y la guardé en un cajón oscuro. En su lugar, puse una foto mía y de Armando el día que abrimos la empresa de transporte. Los dos jóvenes, llenos de grasa, pero con una sonrisa de quienes sienten que conquistaron el mundo. Listo. Armando, susurré. Ahora la casa está en orden. Pasó una semana. Llegó el día 1 del mes. Ese era el día que yo más esperaba. El día de la mesada de 20,000 pesos. Me levanté temprano, preparé mi café, me senté en mi sillón y me quedé mirando el reloj. Sabía que en París, por la diferencia de horario, ya era media tarde. Cerré los ojos e imaginé la escena. Sonia, con sus bolsas de compras en la zona más cara, entrando a otra tienda de bolsas de marca. Entrega la tarjeta de débito. El dependiente, con la nariz por las nubes, pasa la tarjeta 1, 2 veces. Lo siento, señora. Rechazada. Imaginé a Sonia poniéndose roja, como que rechazada. Vuelva a intentar. Mi marido es rico. Imaginé a Ricardo en el café de la esquina,
intentando pagar los croissants, y su tarjeta también rechazada. Imaginé el pánico silencioso. La primera grieta en su vida perfecta. No me llamaron. Pero al final del día, llegó un mensaje de texto a mi celular viejo, el que dejé encendido justamente para eso. Mamá, ¿está bien? El dinero no cayó. ¿Pasó algo con usted? Era de Ricardo. Noté la preocupación. No era. Mamá, ¿cómo se siente después de la fiesta? Era. El dinero no cayó. ¿Pasó algo? Miré el mensaje. Mis dedos querían responder, escribir todo lo que tenía atravesado en la garganta, pero la Julia estratega sabía que el silencio, en esa etapa, era más poderoso que cualquier palabra. El silencio era mi arma. Ellos estaban en París, sin el dinero extra, mirando el estado de cuenta vacío y sin entender nada. La confusión era la primera etapa del plan. No respondí. Solo borré el mensaje. En los días siguientes, el licenciado Matías siguió trabajando. Julia me dijo por teléfono: la notificación de desocupación del departamento ya está registrada en notaría. El actuario está agendado para el día de la llegada de ellos, tal como pidió. La carta certificada exigiendo la devolución del vehículo ya fue enviada al domicilio de la Colonia del Valle. Cuando lleguen, el portero se la entregará. Yo me sentía ligera. Había redescubierto un propósito. Pasé años siendo la abuela, y no hay nada de malo en ser abuela, pero me había olvidado de ser Julia. Empecé a salir de casa. Fui al salón de belleza. Me corté el cabello en un estilo corto y moderno, de esos que Sonia decía que eran para chavas. Lo pinté de un castaño iluminado, quitando las canas que me envejecían. Fui al centro comercial, pero no para comprar regalos para la nieta o ropa para andar en casa. Compré una computadora nueva, la más moderna. Contraté a un muchacho para que viniera a darme clases particulares. Quiero aprender a usar todo, le dije. Quiero saber de hojas de cálculo, de inversiones, de apps. Sonia creía que yo no sabía ni abrir el celular. No sabía que esa semana había usado la app del banco para transferir 90% de mi patrimonio a un fondo de inversión con candados de seguridad que ni el Papa podría tocar. El resto, el dinero del día a día, lo puse en una cuenta nueva, en un banco digital al que solo yo tenía acceso. La cuenta vieja, la que Ricardo conocía, la dejé con 1,000 pesos nada más. Por si intentaba algo, estaba blindada. El sábado, un día antes de que regresaran, hice algo que no hacía años. Manejé. Tomé las llaves de mi propio coche, un modelo ya viejito pero que adoro, que estaba estacionado en el fondo, y conduje hasta Acapulco. Llegué a la casa de playa y usé las llaves nuevas que el mensajero del licenciado Matías me había traído. La casa estaba silenciosa, olor a mar y a muebles cerrados, pero ya no olía al perfume dulce y empalagoso de Sonia. No había botellas de cerveza importada de Ricardo en el refri. Era mi casa. Me senté en la terraza, frente al mar que yo pagué, y lloré. Pero no fue llanto de tristeza, fue llanto de alivio. Lloré por la Julia, que se dejó usar. Lloré por Armando, por haber permitido que su hijo se convirtiera en ese monstruo de ingratitud. Pero se acabó, viejo mío, dije, mirando al mar. Se acabó la payasada. A partir de ahora, quien manda en mi vida y en mi dinero soy yo. Dormí en la casa de playa y volví el domingo, día de la llegada de ellos. Sabía que el vuelo de París llegaba al aeropuerto de la Ciudad de México como a las 5 de la tarde. Hice cuentas. Migración, maletas, tráfico. Ellos llegarían al departamento de la Colonia del Valle como a las 8 de la noche. Me preparé. Me di un baño con sales. Me puse un pijama de seda. Me hice un té de manzanilla. Me senté en mi sillón favorito, ese que mira directo al teléfono. No estaba nerviosa, estaba en paz. A las 8:15 sonó el teléfono. El número de Ricardo. Dejé sonar 3 veces. Respiré hondo y contesté. ¿Bueno? Lo que vino del otro lado no fue una voz. Fue un grito, un rugido de animal herido. «Mamá, ¿qué significa esto?» Se volvió loca. ¿Nos está corriendo? Alejé el auricular de la oreja. Podía oír a Sonia gritando al fondo. Enloqueció. «Nos quiere matar de coraje. Llámale a la policía, Ricardo». Esperé a que bajara el volumen. «Ricardo, por favor, habla más bajo». «No estoy sorda». «¿De qué estás hablando?», pregunté con toda la inocencia que pude fingir. «¿De qué estoy hablando?», berreó.
Tengo un papel pegado en la puerta del departamento. Un actuario. Orden de desocupación. 30 días. ¿Qué broma es esa, mamá? Ah, eso dije. Como quien se acuerda de un detalle sin importancia. No es broma, hijo. Es una notificación extrajudicial. Es bastante seria. ¿Seria? Nos está echando a la calle. A su hijo. A su único hijo. No te estoy echando a la calle, Ricardo. Estoy pidiendo de vuelta mi departamento. Lo que yo haga con él es problema mío. Donde tú vayas a vivir ahora es problema tuyo. Del otro lado hubo un silencio. Un silencio helado. No esperaba esa firmeza. Esperaba que yo llorara, que pidiera perdón, que dijera que fue error del abogado. Es por la boda, ¿verdad? Su voz cambió. Perdió la rabia y ganó el tono de negociación que usa para pedirme dinero. Mamá, por el amor de Dios, Sonia se puso nerviosa. Ella no sabe organizar la lista. Fue un error horrible. Queríamos llamarle desde París para pedir perdón, pero ¿error? Lo corté. Error fue la invitación que recibí, o mejor dicho, que pagué y que ustedes usaron para humillarme frente a 200 personas. Pero mamá, fue un malentendido. Usted no estaba en la lista. Era la lista de padrinos. La recepcionista se confundió, no dije. Y mi voz era puro hielo. Tú me miraste a los ojos y dijiste: mamá, usted no está en la lista. Debe ser error con la invitación. Tú me detuviste, Ricardo. Tú y tu esposa. Me trataron como un estorbo. Y yo finalmente entendí. ¿Entendió qué, mamá? ¿Que va a destruir a su familia? No, Ricardo. Entendí que ya no tengo familia. Lo que tengo es un hijo y una nuera que son parásitos, que chupan mi dinero, viven en mi departamento, usan mi casa de playa y todavía tienen la cara de barrarme en la puerta de la fiesta que yo pagué. Eso no es verdad. Nosotros la amamos, gritó Sonia, arrebatando el teléfono. Aman mi dinero, Sonia. Pero el dinero se acabó, dije. ¿Cómo que se acabó? Ricardo volvió a tomar la llamada, ya en pánico total. ¿El dinero? ¿La mesada del día primero? ¿Qué pasó? Pasó que estoy vieja, Ricardo. Y la gente vieja gasta mucho en medicina, ¿sabías? El dinero se acabó. La fuente se secó. Esos 20,000 pesos al mes se acabaron. El coche importado, del que el portero te entregó la carta de devolución, lo necesito de vuelta. Lo voy a vender. Necesito dinero para vivir. ¿Vender? Pero es mi coche. Lo uso para trabajar. Es mi coche, Ricardo. Y vas a tener que trabajar mucho ahora, porque además de eso, tienen 30 días para salir de mi departamento. Usted no puede hacer eso. Soy su hijo. La voy a demandar. Voy a decir que está senil. La voy a internar. Voy a pedir la curatela. Me reí. Una risa corta y amarga. Intenta, Ricardo. Intenta demandarme. Pero vas a necesitar un buen abogado. Y los abogados cuestan caro. Y como te dije, tu dinero se acabó. El licenciado Matías está muy ocupado. Ahora trabaja de tiempo completo para la viejita senil de aquí. Esperé a que respirara. Ricardo, dije, cerrando la conversación. Ustedes me borraron de la fiesta por error. Yo los estoy borrando de mi vida por decisión. Tienen 30 días. El reloj empezó a correr en el momento en que leyeron la notificación. Buenas noches, hijo. Y bienvenido de la luna de miel. Colgué. El silencio en mi sala era el sonido más bonito del mundo. Colgué, y por primera vez en muchos años, mi casa, que antes parecía grande y vacía, me pareció del tamaño perfecto. Era el tamaño de mi paz. El silencio que siguió no era de soledad, era de control. Claro que el teléfono no tardó ni 10 segundos en sonar otra vez, y otra, y otra. Ricardo y Sonia debían estar turnándose el botón de rellamada como si la vida dependiera de eso. Y, en realidad, dependía. No contesté. Fui hasta el aparato, ese teléfono fijo que Sonia decía que era pieza de museo, y saqué el cable de la toma. Me senté en el sofá y por primera vez desde la noche de la fiesta, respiré hondo y el aire no pesó una tonelada. La vergüenza, la humillación, todo eso había salido de mí y había ido al lugar correcto, hacia quienes la merecían. Dormí. Dormí 8 horas seguidas, un sueño pesado, sin pesadillas. Al día siguiente, desperté con el sol en la cara. Lo primero que hice fue ir a la cocina y preparar mi café, ese café fuerte que Armando decía que levantaba hasta a un muerto. Mientras el agua pasaba por el café, tomé mi celular nuevo,
el que Ricardo ni sabía que existía. Abrí la app de mensajes. 37 mensajes sin leer, todos de Ricardo y Sonia, enviados durante la madrugada. Leí el primero. Mamá, por el amor de Dios. Contesté. Fue un error. Vamos a hablar. Leí el segundo. Su monstruo, destruyendo la vida de su hijo. Sonia se sintió mal. Si le pasa algo, la culpa va a ser suya. Leí el tercero. Julia. Aquí Ricardo. Pensé mejor. Vamos a hacer un trato. ¿Cuánto quiere para parar con esta locura? La mitad del departamento es mía, por derecho de herencia. Me reí en voz alta. ¿Herencia? Yo todavía estaba bien vivita. Borré todos los mensajes sin leer el resto. Fui a mi clase de computación. Mientras yo aprendía a hacer tablas dinámicas en Excel y descubría que era muy buena en eso, el primer acto del desespero de ellos ocurría en la colonia del Valle. Ricardo, después de una noche en vela, decidió que iba a demostrar quién mandaba. Se levantó, se puso el traje caro, pagado con mi dinero, y bajó al estacionamiento para tomar el coche importado, mi coche, para ir a la oficina de su empresita. No contaba con don Jorge, el portero. Buen día, licenciado Ricardo. Buen día, doña Sonia. Qué bueno que ya regresaron, dijo don Jorge, amable como siempre, pero sin quitar la mano del botón del portón eléctrico. Buen día, don Jorge. Abra, que voy tarde, dijo Ricardo, apretando el control. El coche hizo bip. El portón, no. Don Jorge, ya le piqué. Tengo prisa. Don Jorge salió de la caseta. Se veía apenado. Discúlpeme, licenciado, pero tengo órdenes expresas de la propietaria, de doña Julia Bastos. Ricardo se quedó helado. ¿Órdenes de qué? Del coche, pues, señaló el auto. Ese coche no puede salir del estacionamiento. Está en la lista de bienes a devolver. La aseguradora ya fue notificada, y si usted se lo lleva, doña Julia dijo que le marque al 911 y levante reporte de robo. Discúlpeme de verdad, pero son las reglas. La dueña del coche es ella. Supe de la escena después, por doña Matilde, mi vecina del edificio de enfrente, que andaba paseando al perro y vio todo. Dijo que Sonia se puso a gritarle al portero, llamándolo mandadero y títere de vieja. Ricardo, rojo como jitomate, tuvo que abrir el coche, quitar la sillita del niño que también pagué yo, tirarla al piso del estacionamiento y salir a pie, bufando, a buscar un taxi. Esa fue la primera consecuencia concreta, la humillación pública, igualita a la mía, solo que la de él, en vez de en un salón con 200 personas, fue frente a porteros y vecinos chismosos. El gran empresario, impedido de sacar su coche. La segunda consecuencia llegó a la hora de la comida. Sonia, desesperada y con hambre, intentó pedir comida por aplicación. Tarjeta rechazada. Probó otra. Rechazada. Probó la de Ricardo. Rechazada. Esos 20,000 pesos que caían cada primero no eran un extra, eran su oxígeno, y yo había cerrado el tanque. ¿No podían llamarme? Porque yo había desconectado el teléfono. No podían usar el dinero, porque yo lo había cortado. No podían usar el coche, porque yo lo había bloqueado. Así que hicieron lo único que podían hacer. Vinieron a buscarme. Yo regresaba de mi clase, cargando mi computadora nueva en una bolsa bonita. Cuando llegué a la entrada de mi edificio, ahí estaban. Los dos parecían náufragos. Sonia, con el cabello desarreglado, el maquillaje corrido. Ricardo, con el traje arrugado y una cara de odio que nunca le había visto. ¡Mamá!, gritó Ricardo, viniendo hacia mí. Me detuve. Mi portero, Batista, ya iba a intervenir, pero le hice señal de que se calmara. Ricardo. Sonia. Qué sorpresa tan desagradable, dije. Fría. Abre la puerta del departamento. Vamos a hablar ahí dentro, dijo, intentando tomarme del brazo. Me aparté. No voy a hablar con ustedes. Y ustedes no van a entrar a mi casa. No puede hacer eso. Soy su hijo. Yo vivo aquí. Tú no vives aquí desde hace 10 años, Ricardo. Vives en un departamento que es mío, y que yo sepa, el plazo de 30 días ya está corriendo. Doña Julia, empezó Sonia, con voz llorosa, la voz de la falsedad. Por favor, está siendo muy cruel. Nos equivocamos. Pedimos perdón. Fue la chica de la lista.
Ella se confundió. Sonia, la interrumpí. Tu actuación es pésima. La chica de la lista eras tú, y tú me viste ser detenida. Viste a tu marido humillarme, y tú sonreíste. Ese sonrisita victoriosa. Me acuerdo bien. Pensaste que habías ganado, ¿no? Que te habías quedado con la boda de 100,000 pesos y de paso, te libraste de la vieja incómoda el mismo día. Un negociazo. Sonia se puso pálida. Se quedó sin habla. Ricardo pasó a la amenaza. Se va a arrepentir. Está vieja. Está loca. La voy a meter a un asilo. Voy a pedir que la declaren incapaz. Voy a probar que está senil, gastando el dinero de la familia a lo loco. Lo miré. Mi hijo, el bebé que yo amamanté, el hombre que ahora me amenazaba con quitarme la capacidad para seguir robándome. Y empecé a reír. Una risa tan fuerte que asustó al pobre Batista. ¿Senil, Ricardo? ¿Eso crees? Saqué mi celular nuevo de la bolsa. ¿Ves esto? Es la app del banco, la misma que Sonia dijo que era muy complicada para mí. ¿Sabes qué hice esta mañana? Compré acciones. Acciones de empresas grandes. Sé hacerlo. ¿Y tú? ¿Qué sabes hacer además de gastar mi dinero? Seguí. La voz de Julia Bastos, la dueña de Transportes Bastos e Hijos, tomó el control. ¿Quieres declararme incapaz? Intenta, pero vas a necesitar pruebas. ¿Sabes qué hice la semana pasada, Ricardo? Fui con un psiquiatra forense, de los mejores del país. Pagué 5,000 pesos la consulta. Tengo un dictamen de 8 páginas que dice que estoy perfectamente lúcida, más lúcida que nunca. El licenciado Matías tiene una copia. Cualquier juez que vea tu solicitud se va a reír en tu cara y va a ver que solo eres un hijo ingrato tratando de robar a su madre. El rostro de Ricardo pasó del rojo de la rabia al verde del mareo. No había pensado en eso. ¿Qué creían que yo era? Una llave que se abre para que saquen agua y luego se cierra. Se les olvidó quién construyó el tinaco. Era el momento para la revelación completa del poder que ellos nunca supieron que yo tenía. Ustedes están desesperados por ese departamento de 3 recámaras en la colonia del Valle. Están llorando por el coche importado. Están de luto por los 20,000 pesos al mes. Creen que ese es mi dinero. Me reí de nuevo. Eso, mis queridos, son mis vueltos del pan. No entendían. Ricardo, ¿crees que vendí la empresa de transporte y me jubilé nada más? ¿Crees que soy la viejita que vive de rentitas? Me acerqué y le hablé bajito, con tanta firmeza que dio un paso atrás. Vendí la operación de la empresa, vendí los camiones y los contratos. Nunca vendí las bodegas. ¿Te acuerdas de las naves industriales donde trabajaba tu papá? Esas enormes en la zona oriente de la ciudad, donde tú jugabas a manejar montacargas cuando eras niño. Ricardo parpadeó, aturdido. Sí, pues son 6 bodegas. 6. Y están rentadas. Una a Amazon, otra a Mercado Libre, otra a una farmacéutica grande. ¿Sabes cuánto recibo de renta al mes, Ricardo? No, no sabes, porque si supieras, me habrías tratado como reina, aunque fuera por interés. Hice una pausa para que lo asimilaran. Esos 100,000 pesos que di para la boda de Clara, que ustedes usaron para humillarme, ¿sabes qué representan en mis ingresos mensuales? Más o menos lo que pago de predial. Fue calderilla, Ricardo. Calderilla que di con amor y que ustedes escupieron. La quijada de Sonia literalmente se cayó. Se quedó con la boca abierta, mirándome como si fuera un fantasma. Ricardo estaba pálido. Parecía haber envejecido 10 años ahí mismo, en la banqueta. Ustedes pensaban que yo era la abuelita, la madrecita, pero se les olvidó que soy Julia Bastos, la viuda de Armando, la mujer que llevó una empresa de transporte sola durante 10 años y la hizo valer el triple. Me subestimaron. Ese fue su error, no el error de la invitación. Me volteé hacia Batista. Batista, por favor, llame a seguridad. Estas 2 personas me están molestando. No, mamá. Espera, gritó Ricardo, desesperado. El juego había cambiado de una manera que no alcanzaba a seguir. No me llames mamá. Tu derecho a llamarme mamá se quedó en la puerta de la fiesta. Ahora, si me disculpan, tengo clase de italiano en un rato. Arrivederci. Entré al edificio. Batista cerró la puerta de vidrio en sus narices. No miré atrás. Subía en el elevador, cuando sonó mi celular nuevo. Era un número que no conocía, pero contesté. ¿Bueno? Abuela. Abuela. Soy Clara.
La voz se le quebraba. Mi corazón, ese corazón de abuela que yo creía endurecido, dio un pequeño tropiezo. Clara, mi nieta. ¡Qué sorpresa! ¿Cómo estuvo la luna de miel en París? ¿La fiesta que la abuela pagó estuvo buena? Abue, sollozó. ¿Qué está pasando? El papá y Sonia me llamaron. Están histéricos. Dicen que se volvió loca, que los está corriendo de la casa. Respiré hondo. Esa era la última batalla. No me volví loca, Clara. Al contrario, nunca he estado tan cuerda. Solo estoy recuperando lo que es mío. El departamento es mío. El coche es mío. El dinero es mío. Pero, abue, ¿por qué? ¿Es por la fiesta? Te juro que ni me di cuenta. Todo fue tan rápido, yo estaba tan nerviosa, y ahí estaba la puñalada final. ¿No te diste cuenta, Clara? Dije, y mi voz era un hilo de hielo. ¿No te diste cuenta de que tu abuela, la única abuela que tienes, la mujer que te crió mientras tu mamá se hacía las uñas, la mujer que pagó tu vestido de novia, no estaba ahí? ¿No miraste la primera fila, donde yo debía estar, y no me viste? ¿No te pareció raro? ¿Te corrieron, abue?, susurró. No, yo llegué antes. Y tu papá me echó delante de 200 personas. Y tú, mi nieta, tú te casaste, te fuiste a París, y en 15 días no me llamaste ni una sola vez para preguntar, abue, ¿estás viva? Solo me llamaste ahora porque el dinero de tus papás se acabó. Del otro lado, silencio absoluto. Solo escuchaba sus sollozos tragados. Tus papás hicieron su elección, Clara, y tú, con tu silencio, hiciste la tuya. Elegiste la fiesta. Elegiste el lujo. Ahora vive con tus elecciones. Te amo, mi niña. Pero la abuelita boba que pagaba todo y aguantaba todo, esa murió. Murió en la puerta de tu fiesta. Colgué. Las puertas del elevador se abrieron en mi piso. Entré a mi departamento. La nueva dinámica de poder no solo estaba establecida, estaba cementada. Mi nueva realidad empezó con el silencio. Pero no era el silencio de una casa vacía. Era el silencio de una casa en paz. En los días que siguieron, me sentí como quien se despierta de una fiebre larga. El mundo parecía más claro, los colores más vivos, y yo estaba al mando. Los 30 días que les di a Ricardo y Sonia para salir del departamento se me fueron volando a mí y deben haberse arrastrado como eternidad para ellos. No intentaron llamarme. Parece que contrataron a un abogado. El licenciado Matías me llamó, riéndose. Julia, me habló un colega, un tal licenciado Murilo. Parece que Ricardo y Sonia lo contrataron para negociar una salida amigable del departamento, me contó. ¿Y qué le dijo? ¿Licenciado?, pregunté, mientras regaba mis plantas. Le dije que la señora Julia Bastos no negocia con quien la trata como basura, que la única negociación posible era la entrega de las llaves el día 30, o se pedía orden de desalojo. El pobre se quedó sin palabras. Creo que no le contaron la historia completa. Nunca la cuentan completa, respondí. ¿Y el coche, Matías? El coche ya fue devuelto. Ricardo tuvo que pagar una grúa para llevarlo hasta la cochera de su oficina. Parece que no quiso tener el valor de traérselo él mismo. Bueno, por lo menos una decisión inteligente de su parte. En el día 30, puntualmente a las 5 de la tarde, un mensajero dejó un sobremanila en la portería. Adentro, las llaves del departamento de la Colonia del Valle y las llaves de la casa de playa. Sin nota, sin disculpa, solo la rendición. Tomé esas llaves. Pesaban, no por el metal, sino por la lección que habían costado. Supe por doña Matilde, que Dios la bendiga, es más eficiente que agencia de noticias, que Ricardo y Sonia no se fueron a un hotel de lujo, ya no podían pagarlo. Tuvieron que rentar un departamentito chiquito de una recámara y sala, allá por la periferia, en una colonia humilde, con lo poco que Ricardo consiguió prestado. Sonia, la influencer digital, tuvo que vender las bolsas de marca que yo pagué para juntar el dinero del depósito. La lección que aprendieron no fue la del amor o el arrepentimiento. Ese tipo de gente no aprende esa lección. La lección que aprendieron fue la del poder. Aprendieron, de la forma más dura, que el dinero que tanto amaban no salía de ellos, salía de mí, y que la persona que controla el dinero controla el juego. La humillación que me hicieron pasar fue pública, la caída de ellos fue silenciosa, pero definitiva. El gran empresario y la señora de sociedad
Ahora iban en transporte público. Pero la transformación más grande no fue la de ellos, fue la mía. Vendí el departamento de la Colonia del Valle. Lo vendí en una semana, a un precio excelente. El dinero no se quedó parado en la cuenta. Usé mis nuevos conocimientos de computación y empecé a invertir, pero no solo en acciones. Decidí invertir en mí. Me inscribí en clases de italiano. Ese sueño viejo. Buongiorno, come stai? Descubrí que tengo talento para los idiomas y que el maestro, un señor italiano muy simpático llamado Lorenzo, adoraba mi pan de elote. Saqué de un cajón un proyecto antiguo, mío y de Armando, un pequeño refugio para perros callejeros. Con el dinero de la venta del departamento, compré un terrenito en Valle de Bravo y empecé la construcción. El licenciado Matías se ofreció a hacer toda la parte legal gratis, como fundación. Dijo que era lo más honrado que había hecho en años. Mi casa, antes escenario de mi soledad, se volvió un centro de actividad. Mis amigas de la vecindad, que antes solo me veían como la pobre viuda, ahora me veían diferente. Doña Matilde me paró en el elevador. Julia dijo, tomando mi mano, necesito decirle algo. Lo que usted hizo fue por todas nosotras, por tanto sapo que nos tragamos calladas toda la vida. Usted gritó por todas. Yo no lo había pensado así. No lo hice por todas, lo hice por mí. Pero al hacerlo por mí, terminé inspirando a otras. El impacto positivo no fue solo en mi cuenta bancaria, sino en mi alma y en la de quienes estaban cerca. Y Clara, mi nieta, esa era la parte que seguía doliendo. Ella no volvió a llamarme, pero como 2 meses después de que sus padres se mudaron al departamentito, sonó el timbre de mi casa. Miré por la mirilla y el corazón se me detuvo. Era ella, sola. Estaba más delgada, sin bolsas de marca. Llevaba un pantalón de mezclilla sencillo y una camiseta. Ya no era la novia deslumbrante que se fue a París. Parecía una niña asustada. Abrí la puerta. Nos quedamos mirándonos largo rato. Ella no podía hablar. Solo lloraba. «Abue», por fin logró decir. «Pasa, Clara». Entró y se sentó en el sofá. El mismo sofá donde sus padres se sentaron para pedirme el dinero de la fiesta. «Abue, yo me separé», dijo. Me senté en mi sillón. No me sorprendí. «¿Qué pasó, hija?» «El dinero, abue. El dinero se acabó. Marcelo, mi marido, no se casó conmigo. Se casó con la nieta de doña Julia. Cuando se enteró de que mis papás habían perdido todo, de que usted les había cortado todo, cambió, se volvió grosero. Dijo que lo engañé, que él no iba a mantener parientes pobres. Me miró, los ojos llenos de una vergüenza que yo conocía bien. Descubrí, abuela, que el amor que yo creía que él me tenía era igual que el amor que mis papás decían tenerle a usted, un amor que dependía de su estado de cuenta. Me levanté, fui a la cocina y preparé un té de manzanilla con miel, como cuando era niña y tenía pesadillas. Volví y le puse la taza en las manos. Le temblaban. «¿Y tus papás?», pregunté. «Son insoportables», soltó. «Mi mamá llora todo el día culpando a mi papá. Mi papá grita todo el día culpándola a usted. No me preguntan cómo estoy. Solo me preguntan si ya vine a hablar con la vieja, si ya pedí perdón en nombre de ellos». Miró el té. «No aprendieron nada, abue. No están arrepentidos de haberla humillado. Están enojados porque los descubrieron. Están enojados porque la fuente se secó. Y ahí estaba la lección que ella sí había aprendido, más dura que la de los padres. Abue, yo sé que me equivoqué», me miró a los ojos. Yo vi. Yo estaba en el altar y vi cuando llegó. Vi cuando mi papá la detuvo. Vi y no hice nada. Me dio miedo. Miedo de arruinar la fiesta. Miedo de lo que diría Sonia. Fui una cobarde. Y no la culpo de nada. Usted hizo lo que tenía que hacer. Me senté a su lado en el sofá. Era mi nieta, sangre de mi sangre. «Uno se pasa la vida», Clara, dije, y la voz era de abuela, no de estratega. «Uno se pasa la vida entera tragando sapos para mantener la paz. Cree que ser vieja es ser buena, ser tapete para que los demás pasen. Se nos olvida que la dignidad no tiene edad. No es una ropa que uno se quita cuando envejece. Es nuestra piel». Le tomé la mano. «Lo que hice, no lo hice contra tu papá. Lo hice a favor de mí. Elegí mi dignidad. Y esa es una lección que tú, por desgracia, tuviste que aprender del modo más duro.
No tengo a dónde ir. Abue susurró. Marcelo me echó. No quiero volver a la casa de mis papás. La miré, a la misma niña a la que enseñé a andar en bicicleta. Hay un cuarto de huéspedes al fondo, dije. Siempre fue tuyo. Clara no se convirtió en princesa. Empezó a trabajar. Yo no le di dinero. Le di una computadora vieja y una conexión de internet. Ella, que era buena para el dibujo, empezó a hacer trabajos de diseño como freelance. Empezó a pagar sus propias cuentas. Empezó a cooperar para la luz y el gas. Mi transformación estaba completa, no porque hubiera vencido a mi hijo, sino porque me había encontrado a mí misma. Había redescubierto a Julia, la mujer fuerte, lúcida, capaz de administrar 6 bodegas de logística y un refugio de perros al mismo tiempo. La mujer que ahora hablaba italiano y entendía de acciones en la bolsa. Ricardo y Sonia nunca más me buscaron. Supe, por el licenciado Matías, que intentaron meter una demanda rara, algo de abandono de anciano al revés, invento del abogado. El juez ni aceptó el caso. Se convirtieron en una nota amarga a pie de página en mi historia. Hoy miro hacia atrás, a aquella noche en la puerta de la hacienda, con el vestido rosa, y ya no siento humillación. Siento gratitud. Tuvo que pasar que me dejaran fuera de la fiesta que yo misma pagué, para que finalmente me invitaran a entrar en mi propia vida. Y de esa fiesta, yo ya no dejo que nadie me saque. Cuando una puerta se cierra en nuestra cara, a veces es la vida empujándonos a entrar, por fin, en nuestra propia casa, la de la dignidad. Ningún hijo, ningún dinero y ninguna fiesta valen más que la paz de una mujer que por fin se elige a sí misma. Si esta historia de Julia tocó tu corazón, dale like, suscríbete y cuéntame en los comentarios. Si tú estuvieras en mi lugar, ¿qué habrías hecho? Y dime también, ¿desde dónde estás escuchando mi historia?